Buenas tardes, mi nombre es Mónica Alejandra González, soy estudiante de Ingeniería Ambiental. Les quiero compartir este video sobre un cultivo casero. El objetivo de este trabajo es conocer los diferentes medios de cultivos, comprobar el crecimiento de los diferentes microorganismos. Se realizaron 3 cultivos con los siguientes ingredientes: gelatina sin sabor, 3 recipientes, 2 granos de suelo, fruta con moho y una gota de agua residual. Entonces, agregamos la gelatina y a esta se le agrega una gota de agua residual. Con ayuda de un copito se arrastra la gota por la superficie de la gelatina y observamos durante 8 días que se presentó en este cultivo. En el segundo recipiente la gelatina y se le agrega a mitad de la gelatina un fruto con hongo filamentoso y observamos por 10 días. En el tercer recipiente la gelatina, agregándole 2 granos de suelo en el centro de la gelatina y observamos durante 15 días los cambios que se presenten. A los 8 días, la gelatina con agua residual, observamos en la imagen un color amarillo con café, identificando unidad formadora de colonia a temperatura ambiente, con un olor muy fuerte. Cabe resaltar que los principales grupos de organismos que se pueden encontrar en las aguas residuales son bacterias, virus, algas, protozoos y hongos. A los 10 días de la gelatina y la fruta con moho se evidencia puntos verdes y negros en la superficie del contorno de la gelatina. Se evidencia bastante moho de la fruta. A los 15 días la gelatina y los 2 granos de suelo, observamos los granos de suelo cambian de color. Se tornan cafés con un color gris. También podemos observar colonias de color rojo con los bordes blancos. Se observa en la imagen el moho sobre la gelatina que cubre los granos del suelo. Estos fueron los 3 cultivos realizados con gelatina. Los resultados son totalmente diferentes. Los olores y los colores. El moho sí tiene a presentarse en los 3 cultivos. Segunda actividad: aplicar e interpretar los conocimientos de las diferentes técnicas utilizadas para la caracterización de microorganismos. Diferenciar los grupos microbianos presentes en un microambiente. Comprobar los microorganismos que crecen a lo largo de una columna en diferentes tiempos. Los materiales utilizados: botella plástica, lodo negro, papel periódico picado, materia orgánica, hojas secas de árboles, papel vinipel, puntilla de acero. El procedimiento: en el recipiente deben colocar en el fondo una mezcla de fango o lodo recolectado, junto con las tiras de papel periódico, las hojas secas, procurando que quede una capa compactada de lodo sin formación de burbujas. Se deben mezclar homogéneamente y agregar la puntilla de acero. Deben dejar una capa compacta de lodo aproximadamente 10 centímetros de espesor. Posteriormente, y con mucho cuidado, agregar el agua de charca hasta que se quede casi lleno el frasco, dejando un espacio de 4 centímetros aproximadamente de aire. Finalmente, con el papel vinipel, tapar el recipiente y dejar en un sitio donde reciba luz solar, dejándolo por 4 semanas. Se evidencia la primera semana que el papel vinipel se ajusta más a la botella, absorbiendo humedad, llenándose el papel vinipel de gotas de agua. En la segunda semana es notorio que el lodo va cambiando de color a uno más oscuro. El olor es muy fuerte. En la tercera semana, en la superficie del lodo aparecen manchas amarillas y blancas y el lodo se aísla del agua. Finalmente, el agua se torna de un color negro y en la capa se ve una masa blanca, el olor demasiado fuerte. De acuerdo a la actividad, se destacan algunas preguntas con sus respectivas respuestas. Preguntas: ¿por qué se forman manchas negras en el lodo? Las manchas negras se presentan ya que no existe oxígeno y se produce en el fondo del lodo. Estas pueden utilizar los subproductos de la fermentación para su respiración anaerobia. Segundo, ¿por qué la parte superior de la columna es verde? Se trata de un grupo de bacterias que realiza una fotosíntesis anoxigénica. Cianobacterias fotosintéticas se caracterizan por ser las únicas que se realizan fotosíntesis. De esta forma mantienen condiciones idóneas para el crecimiento de microorganismos. Tercero,
¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? Se resalta en este caso la primera capa, que no tiene presencia de oxígeno de color negro en el nivel más bajo de la columna. En un ambiente con alta concentración de CH2, aparecen varios grupos diferentes de bacterias capaces de realizar respiración anaerobia y fermentación. Cuarto, ¿cuál es la fase aerobia de la columna? Es la que tiene oxígeno. Esta es la parte de la columna más rica en oxígeno y más pobre en azufre. El agua de la parte superior de la columna contiene abundantes poblaciones de microorganismos aerobios que aparecen normalmente en hábitats acuáticos ricos en materia orgánica. ¿Cuál es la fase microaerófila de la columna? Ciertas cantidades se difunden hacia arriba a lo largo de la columna de agua y son utilizados por otros microorganismos que crecen en las zonas superiores. Este crecimiento se visualiza bajo la forma de dos bandas estrechas brillantemente coloreadas, inmediatamente por encima del sedimento. En una primera franja, las bacterias verdes de azufre procesan los sulfatos a azufre y aparecen en una franja verdosa. Quinto, ¿a qué se debe el olor de huevo podrido en dichos sistemas? Se compactan todos los materiales, el óxido de la puntilla, el lodo del agua, de charca y se presenta descomposición en materia orgánica y por esta razón el olor a huevo podrido. Por último, tenemos ¿qué aplicabilidad tiene el experimento? ¿Qué le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? Es muy importante conocer los microorganismos que crecen en estos cultivos, destacar cuáles fueron los cambios de estos cultivos durante el tiempo determinado para cada uno de ellos. De igual forma, los procesos metabólicos que se presentan en aguas y lodos, generalmente con las aguas residuales, nos permiten conocer la diversidad de rutas bioquímicas y la colonización por parte de bacterias dependiendo de condiciones del medio. Muchas gracias.